listos, preparados, ya estamos llegando a nuestra recta final, nuestra penúltima clase. Primero agradecer la disposición. Yo sé que días jueves como hoy nosotros no tenemos sesión. Sin embargo, pues estoy muy contenta y agradecida de que ustedes se hayan podido dar este tiempo para poder recuperar nuestra clase del día lunes, que por razones de fuerza mayor yo no pude conectarme, pero estamos aquí para continuar este trabajo que hemos iniciado el día de ayer en Visual Basic, ¿no? Recordemos que nosotros habíamos explicado que normalmente cuando deseamos grabar un procedimiento, lo hacemos en Excel a través de nuestras macros, ¿no? Pero ahora nosotros estamos viendo el otro lado. ¿Y a qué me refiero con ver el otro lado? Es que cuando grabábamos era algo sencillo para nosotros porque nos encontrábamos en Excel y yo de repente si quería aplicar un formato condicional, pues realizaba el proceso y la macro se encargaba de grabar todo. Y de manera interna, ya Visual generaba el código de toda esa secuencia. Sin embargo, aquí nos estamos ubicando ya desde la posición de Visual. Visual Basic, que hemos indicado que es un lenguaje de programación. Si bien nosotros no somos expertos en programación, porque existen muchos lenguajes, porque cada uno tiene una particularidad, una sintaxis, diferentes palabras reservadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí queremos tener una primera visión de este trabajo. Y por eso, en la sesión del día de ayer, nosotros habíamos explicado que, si bien podemos abrir Excel, ¿listo? Y estando en Excel, yo puedo visualizar que tengo activa mi ficha o pestaña desarrollador, dependiendo de las versiones. En versiones antiguas nos dice que esta ficha o pestaña no se llama desarrollador, sino se llama programador. Ya sea que tengamos una versión anterior con el nombre programador o tengamos una versión posterior denominada desarrollador, en cualquiera de los casos es importante que podamos usar esta pestaña, esta ficha, para que nosotros, pues, ingresemos en el primer grupo, que es el grupo código, a Visual Basic. Entonces, hemos dicho, existen dos opciones. La primera es que yo me vaya al botón como tal de Visual Basic. La segunda, que utilice un atajo. ¿Y cuál es el atajo? Al F11. Entonces, tenemos las dos opciones. Yo puedo presionar al F11 y ya estoy en Visual Basic. O puedo ir de frente aquí al comando Visual Basic. ¿Correcto? Eso es lo que habíamos explicado nosotros en nuestra sesión anterior. Habíamos visto también que nosotros tenemos por aquí, si nuestra hoja no tiene un nombre en particular, por ejemplo, ahorita dice hoja 1, y mi libro todavía no está guardado, dice libro 1, entonces eso es lo que yo puedo visualizar acá también en Visual, ¿no? Miren, en este lado izquierdo, donde yo tengo mi explorador de proyectos, esta partecita que tengo aquí, esta, que estoy arrastrando ahorita, se llama explorador de proyectos. Y es aquí donde yo veo, miren, libro 1, porque no tiene denominación, y también puedo observar que estoy ubicado en la hoja 1, que tampoco tiene denominación. En cambio, miren, si es que yo entro a mi libro,
aquí a hoja 1 le pongo formulario, miren, ya, le doy doble clic aquí. También puedo hacerlo con un clic derecho, cambiar nombre. Le pongo formulario y guardo mi archivo, ya, en este caso voy a guardar mi archivo y le voy a poner Visual Basic 1, ¿ya? Miren lo que va a pasar. Cuando yo vaya aquí, automáticamente veo la ventana de proyectos que aquí ya dice, se llama Visual Basic 1, ¿no? Y este Excel aquí, donde yo voy a trabajar, se llama formulario. La hoja 1 se llama formulario. Miren cómo automáticamente se actualiza. Si yo aquí cambiara y pongo práctica, el nombre de la hoja, miren cómo automáticamente aquí ya dice práctica. Entonces, acá tenemos una partecita que es la ventana de proyectos. Acá, ventana de proyectos. Y es donde yo puedo visualizar cómo se actualiza rápidamente el nombre del archivo y el nombre de la hoja. A ver, primero necesito que me confirmen si hasta ahí ustedes lo tienen de la misma manera. ¿Ya? Utilicemos nuestro chat. Sí, Eduardo, según tengo entendido, en todos los cursos que nosotros dictamos a través del grupo de WhatsApp, les comparten a ustedes las diferentes grabaciones. Claro que sí. ¿Ya? Entonces me confirman Andreita, Eduardo, ¿quiénes más están aquí en la sala? Diana, Eladio, Fiorella, Luis, qué gusto. Sofía, Solanda, Catherine, confírmenme por favor, José también veo ahí. Confírmenme si la primera partecita en la cual nosotros estamos indicando que basta que yo guarde mi archivo. Por ejemplo, yo lo he guardado con el nombre Visual Basic 01 y a mi primera hojita le he cambiado el nombre y le he puesto práctica. Miren cómo aquí se actualizó. Y es porque definitivamente cuando yo estoy trabajando aquí en Excel, si acudo a Visual Basic, ya sea con Alt F11 o dando clic en este botón, yo puedo ver cómo la información está relacionada. ¿Ya? Entonces, me confirman si hasta ahí estamos bien, porque justamente hoy día vamos a continuar. En la clase anterior nosotros vimos cómo podemos entrar a Visual Basic y hemos realizado unos ejercicios creando módulos, es decir, creando pequeñas rutinas de programas, ¿no? Pequeñitas, y fuimos de menos a más. Hoy vamos a aprender otro concepto importante. Ya no vamos a trabajar con módulos, vamos a trabajar con formularios. Hoy día vamos a crear un formulario. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué es un formulario? Pues un formulario no es más que un cuadro de diálogo de Excel que nosotros podemos crear y en el cual vamos a insertar controles que nos van a ayudar a solicitar información. Por ejemplo, si yo quiero tener un cuadro de diálogo que permita que yo pueda ingresar nombre de una persona, su número de DNI, sus apellidos, su dirección, su correo, su teléfono, entonces lo vamos a hacer a través de un formulario. ¿Listo? Entonces, observemos aquí, ¿ya? Lo siguiente. ¿Listo? Para que yo pueda trabajar este cuadro de diálogo, que es un formulario,
necesito esta vez ir a insertar y elegir User Forms, que en este caso es formulario. ¿Listo? Entonces, vamos aquí y vamos a seleccionar la ficha insertar y luego vamos a elegir User Forms. Cuando nosotros elegimos User Forms, miren cómo automáticamente aparece este cuadro de herramientas que tengo acá y aquí aparece una ventanita en la cual yo voy a crear mi formulario. ¿Listo? Repito, nos fuimos a insertar y hemos elegido User Forms. Cuando yo elijo formulario, automáticamente me aparece esta ventanita y me aparece también por aquí este cuadro. ¿Qué es lo que yo tengo que diferenciar aquí? Observe. Por este lado, ¿ya? Observemos, por este lado, acá, esto es el explorador de proyectos. Es aquí donde yo veo mis hojas. Y como ahorita acabo de insertar un formulario, miren cómo aquí está el formulario. Entonces, esta pequeña ventanita es el explorador de proyectos. Por este lado, tengo que observar que se habilitó una caja o cuadro de herramientas. En este formulario yo voy a insertar controles. Pueden ser etiquetas, pueden ser botones, pueden ser cuadros de texto. Todos ellos son controles que los encuentro aquí. Y para cada control que está en mi caja de herramientas, yo voy a necesitar asignar algunas propiedades. Entonces, si por ejemplo yo inserto una etiqueta que está aquí, entonces voy a querer determinar propiedades para esta etiqueta. ¿Y dónde las determino? Acá. ¿Por qué aquí? Porque este es el panel de propiedades. Si yo inserto un botón y quiero cambiar algunas de sus propiedades, los cambios los voy a hacer aquí. ¿Listo? Entonces, recuerden, cuando nos vamos a insertar y elegimos formulario, ¿ya? Nosotros vamos a identificar que se activa automáticamente la caja de herramientas. Acá. 1. Caja de herramientas. Donde voy a encontrar los controles que quiero insertar en el formulario. Este es el formulario. ¿Ya? Aquí. Este es el formulario. Form. Aquí es donde yo voy a insertar los controles. Pero cada control va a necesitar unos pequeños cambios. ¿Dónde hago esos pequeños cambios de sus propiedades? Aquí. En esta partecita que se llama panel de propiedades. Y por último, recuerden, lo hemos visto hace un momento, ya sea que en la clase anterior nosotros hemos trabajado con módulos, hoy con formularios, cada vez que entremos a un Excel y vayamos a Visual, siempre va a aparecer aquí el explorador de proyectos, donde veo mi libro, donde veo mi hoja. ¿Listo? Entonces, a nivel de entorno, es importante identificar estos paneles para un mejor trabajo al momento de crear mi formulario. ¿Listo? Voy a hacer una pequeña pausa allí para que ustedes me comenten si vamos bien,
si han logrado identificar estas tres zonas. A ver, veamos. ¿Listo? Ok, muy bien. Listo. Perfecto, ya nos confirmó por ahí Luis. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a empezar entonces creando nuestro formulario, ¿ya? Pero para crear el formulario es importante que yo primero pueda identificar lo siguiente. A ver, voy a compartir por aquí un minutito. Ya, vamos a ver acá. A ver, vamos a observar por aquí lo siguiente. Me van a indicar si es que pueden visualizar por acá una imagen que les voy a compartir, ¿ya? Cuando nosotros estamos trabajando en Visual, miren, vamos a encontrar varios botones. Por ejemplo, yo aquí puedo identificar etiquetas, cuadros de texto, cuadros de lista, botones de opción, entre otros. Y estos controles los veo aquí. Miren, esta primera A, vayamos al cuadro de herramientas, ¿ya? Esta primera A es una etiqueta. Si yo presiono y arrastro aquí dentro de mi formulario, ya presiono y arrastro, miren lo que va a aparecer aquí. Dice label, ¿no? Y observen en la parte inferior, en el lado izquierdo, donde tenemos nuestro panel de propiedades. Tenemos el nombre del control. Si yo quisiera que no diga label 1, sino, por ejemplo, voy a colocar DNI, entonces, ¿dónde cambio el texto? De todas las propiedades que se tienen activas y configuradas por defecto, yo me voy a ir a Caption y ahí voy a cambiar. Dice label 1. Ahí le voy a poner nombres. ¿Listo? Miren cómo automáticamente cambió. Puedo, si quiero, colocarlo en mayúsculas, ¿ya? Pero ojo, es el nombre del control. Ese lo voy a dejar por defecto así. Pero el texto como tal que figura en mi formulario, ese sí lo voy a modificar. Le voy a poner nombres. ¿Ya? Nombres. Ahora, miren, nosotros podemos hacer algunos otros cambios. Como por ejemplo, podemos ir a Font, ¿ya? Y en Font, yo le doy clic a estos tres puntitos del panel de propiedades y puedo elegir otro tipo de letra que a mí me guste, ¿ya? El que yo quiera. Puedo elegir con negrita, puedo aumentar el tamaño y miren, acepto y miren cómo cambia. Y puedo del borde arrastrar a la posición que yo guste. ¿Listo? Voy a repetir una vez más. Estoy trabajando con el control llamado etiqueta, ¿ya?
control llamado etiqueta. Este control, cuando yo presiono y en mi formulario presiono y arrastro, automáticamente todos los controles etiqueta siempre dicen así, label 1, label 2, label 3. Así está su name, su nombre del control. Ahora, el texto contenido lo puedo cambiar aquí en la propiedad caption. ¿Y aquí qué pongo? Puedo ponerlo con mayúsculas, puedo ponerlo con minúsculas. En mi caso, por ejemplo, le puedo poner ahí nombre. O voy a empezar con DNI. DNI. Si quiero cambiar el tipo de letra, el tamaño, font. ¿Ya? Font en los 3 puntitos. Cambio el tipo de letra, le pongo negrita si gusto, cambio el tamaño y acepto. Y ahí está. ¿Ok? ¿Listo? Si quiero, ahora selecciono otra etiqueta y ahora voy a pedir nombres. Miren, nombres. Igualito puedo cambiar aquí. A veces puede ser que alguien me diga, ¿y podría cambiar el color? Miren, si ustedes se dan cuenta, tienen debajo de font la opción for color. Y hay colores que están establecidos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera poner resalte, ahí está, ¿no? Me cambia este color. Si por aquí en DNI también for color, resalte, y ahí está, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Ahí lo tenemos. Ya colocamos el DNI del borde. Voy reduciendo. Ya tenemos DNI. Nombres. ¿Qué más? Vamos a colocar por aquí. A ver, apellidos. Perdón. Acá. En caption colocamos apellidos. De la misma manera, recuerda que es en font donde veo el tipo de letra, donde veo si quiero con negrita, si aumento el tamaño, y el color en for color. ¿Ya? Estamos ahorita haciendo cambios de algunas opciones de nuestro panel, ¿no? Ya, a ver, hasta ahí voy a hacer una primera pausa para ver cómo nos está yendo, hasta allí. A ver cómo vamos, Eduardo, Andrea, Luis, Carmen. ¿Se ha comprendido el primer control, ya, que es etiqueta? ¿Sí? ¿Vamos bien? Confírmenme, por favor, para ver que todos estamos aquí atentos, que se ha comprendido. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por tu confirmación. Andrea también, excelente. Entonces, vamos a ir colocando todas las etiquetas que vamos a necesitar para nuestro formulario, ¿ya? Ustedes pueden ir creando también las suyas propias. Por ejemplo, yo para este formulario le voy a poner DNI, nombres, apellidos. Quiero también que se muestre, por ejemplo, el número de teléfono, su dirección y su correo. Entonces, aquí, la costumbre de dar doble clic siempre, es en caption, no se olviden, acá, DNI, nombres, apellidos, teléfono, correo y dirección, ¿ya? Teléfono. Muy bien, en for color estamos cambiando ahí. Nos faltan 2 más, teléfono. Vamos aquí con el correo, email. Y luego con la dirección. Eso es, por el momento, es lo que vamos a considerar para nuestro formulario, ¿ya? Listo.
Muy bien. Y por último, dirección. Vamos acá. Dirección. Los puntos. Listo. Cambiamos en font, tipo de letra, el que más nos guste, color de igual manera. Y estamos hasta ahí. Del borde, recuerda que puedes ordenar un poquito. Del borde también, allí, ¿no? ¿Listo? Entonces, mira cómo acabo de trabajar con el primer control que se llama etiqueta. Ahora vamos a utilizar un cuadro de texto. Este cuadro de texto va a permitir que nosotros podamos aquí colocar los datos. Por ejemplo, del DNI, aquí yo quiero que se inserte el DNI de la persona. En el caso, en el caso del cuadro de texto, mira, el nombre del cuadro de texto es Textbox 1. En este caso, como mi programación la voy a hacer utilizando esta opción, entonces es importante que yo pueda, por ejemplo, utilizar mis cuadros de texto para cada uno de estos datos que tengo aquí. Ya, miremos ahí. De repente, si yo veo que los nombres necesitan un poco más de espacio, hago más grande mi cuadro de texto, ¿verdad? Ahí, ok. De la misma manera, va a depender mucho del tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, en el caso del DNI del teléfono, van a ser un poquito más cortos, pero en el caso de nombres, apellidos, email, dirección, van a ser más largos. Entonces, esto también es importante que lo consideremos para nuestro diseño, ¿no? ¿Listo? Y vamos a ir personalizando de tal manera que todos estén a la misma altura, que a nivel de presentación se vea muy bien. ¿Listo? A ver. Hasta ahí. Vamos a hacer también una pausa. Coméntenme. Ya, ingresen por favor, ustedes también. Aquí. Vamos a ver ahora. Ya tenemos nuestros controles listos. Ahora sí. También vamos a agregar un botón que es muy importante aquí, porque cuando nosotros podamos ingresar el DNI, los nombres, los apellidos, el teléfono, el email, la dirección, es necesario que nosotros ingresemos los datos, como también es necesario que a veces no necesitamos que estos datos se ingresen, necesitamos cancelarlos. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es agregar, miren, así como tenemos aquí nombre, teléfono, email, nosotros estamos agregando también los apellidos, el DNI, la dirección, pero para que todo esto pueda ser ingresado en nuestro Excel, nosotros vamos a utilizar dos comandos. Y estos comandos, ¿cómo los trabajamos? De la siguiente manera. Observen, estando en nuestro visual,
Vamos a utilizar aquí un comando denominado botón de comando, que lo encontramos en la parte inferior, aquí, botón de comando. Vamos a presionar y vamos a arrastrar. Aquí tenemos uno. También miren en sus propiedades, ¿ya? También le vamos a cambiar el nombre. Este sería, por ejemplo, ingresar datos. ¿Sí? Y vamos a ingresar un segundo. Y le vamos a decir cancelar. De repente estoy trabajando y luego quiero hacer una cancelación de ese proceso. Cancela. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos este primer botón que tenemos aquí, que le hemos llamado ingresar datos. También podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, por supuesto que sí. Aquí en font, de la misma manera. ¿Sí? Miren, ahí está. Ingresar datos y cancelar. Por defecto, si yo doy clic afuera, todo esto es mi formulario, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por defecto, si miramos, aquí el texto dice user form 1. También en caption nosotros podemos poner, por ejemplo, registro de trabajador. Entonces, todo este formulario me va a permitir que yo registre los datos del trabajador. Ok, ahora sí, hasta aquí ya tenemos creado nuestro formulario, creado a nivel de visualización. Recuerda, mira, seleccionaste el borde y en caption le has puesto registro de trabajador. Por eso ahora el título del formulario se llama así, registro de trabajador. Hemos trabajado con 3 primeros controles. Etiqueta, ¿sí? Ahora hemos insertado estos text box, ¿ya? Que son los cuadros de texto que nosotros tenemos aquí. Si es que yo, por ejemplo, acá voy a insertar un texto y quiero que este texto esté con negrita, de la misma forma yo podría ir aquí y ponerle negrita, ¿no? Miren, ¿eso para qué? Para que cuando yo digite, ese texto acá se vea con negrita, en for color. Acá, en font. Font. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero eso es ya, recuerden, a manera de visualización, para que vaya quedando todo muy bonito, ¿no? ¿Listo? Para cada uno. ¿Ok? Vamos por aquí. Y ese es el segundo control que hemos considerado. Y el tercero está relacionado a comandos, ¿no? Botón de comando. Cuando nosotros hemos seleccionado, mira, en caption le hemos colocado ingresar datos y cancelar. Hasta allí, si yo ejecutara, recuerden que ayer, cuando trabajábamos la ejecución, decíamos yo puedo dar aquí clic en ejecutar, en esta barra, clic en ejecutar, y miren, hasta allí, ¿qué es lo que yo veo? Que está mi cuadro de diálogo, por eso, por definición, habíamos mencionado, ¿no? Que un formulario no es más que un cuadro de diálogo. Aquí está tu cuadro de diálogo, que ahorita tiene para que coloques DNI, nombres, apellidos, teléfono, email y dirección.
Si yo ahorita digitara, por ejemplo, DNI 4040-5211, mira cómo sale en negrita. Si coloco mis nombres, Jesús, Milagros, apellidos, Córdoba, Arbulú, mi teléfono, 952-10-402. Mi email, jesusmilagros@gmail.com. Mi dirección, Platón, número 232, Urbanización La Noria. Miren, la idea es esta, que este formulario me permita ingresar los datos. Hasta aquí todo perfecto, está bonito con el azulito clarito, ya ingreso mis datos. La idea ¿cuál es? Que cuando tú termines de ingresar tus datos, si le das clic aquí a ingresar, todos estos datos que has colocado aparezcan aquí en tu hoja de Excel. Pero mira, yo le doy clic y no pasa nada. Es porque, momentito, acabamos de hacer la primera parte. ¿Y cuál es la primera parte? El formulario. Pero todavía no hemos programado, ¿verdad? Entonces, eso es la segunda parte que vamos a hacer. La construcción de un formulario primero es a nivel visual. La pantallita. ¿Qué datos va a haber? La segunda parte ya es la programación, que es lo que vamos a trabajar ahora. Recuerden que en esta primera sesión construimos el formulario y vamos a ingresar los datos y a cancelar la acción. El día de mañana vamos a terminar este trabajo con el formulario buscando un dato, eliminando un dato, ¿ya? Entonces, ahora sí, ¿cómo voy a trabajar para poder ingresar los datos y que me aparezcan aquí? Porque la idea es que se ingresan a través del formulario, pero esto que yo ingresé, luego lo pueda visualizar aquí. Aquí es donde yo debo tener, acá, DNI, nombres, apellidos, teléfono, email y dirección, ¿no es cierto? Acá, ahí. Entonces, de tal manera que cuando nosotros acá coloquemos todos los datos, estos se vayan agregando aquí en mi hoja de Excel. En esta fila, en esta y así sucesivamente. Para ello, observemos lo siguiente. ¿Ya? Nosotros vamos a realizar 3 acciones aquí. La primera, que es muy importante que tengamos en cuenta, y es que para insertar los datos, vamos a hacer lo siguiente. Miren acá. Voy a darle doble clic a este botón. ¿Listo? Doble clic. Miren, ayer cuando trabajábamos con los módulos, empezábamos con sub, ¿no? Habíamos mostrado, por ejemplo, sub, bienvenida. Y habíamos colocado un mensaje de box, pero ese sub venía con su en sub. Igual aquí, cuando yo, observen, tengo me voy a desarrollador, y tengo aquí mi formulario, entonces en este botón de ingresar datos, yo le voy a dar doble clic. Y miren, acá me dice, lo que ha seleccionado es un botón de comando, un command button, ¿cierto? Y aquí es donde yo voy a colocar la información. Mira que así como empieza, tiene que finalizar. ¿Y qué es lo que yo voy a colocar aquí? Observa lo siguiente. Tú necesitas que en esta hoja 1 que tú tienes, acá, tu hoja 1, ¿ya? Necesitas, obviamente, que los datos se puedan visualizar.
Por eso es que vamos a decirle, mira, primero vamos a pedir esta hoja 1 y vamos a ir dándole los rangos para colocar los mensajes de texto, ¿sí? Observemos. Primero, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a pedir al worksheet, en este caso, hoja 1, rango A1. Este A1 va a ser la celda en la que nosotros queremos que se inserte nuestro DNI. Para B2 será nuestro nombre. Para B1. Para C1 será nuestro apellido. Para D1 será el teléfono. Y así sucesivamente con el email y luego del email, terminamos con la dirección. ¿Ya? Entonces, este pequeño código que tenemos aquí es el que nosotros vamos a colocar. Para ello, nos vamos a guiar. Vamos a colocar aquí, observen, worksheet. ¿Listo? Así tal cual como nosotros vemos en nuestro código. ¿Listo? ¿Y qué es lo que le vamos a decir? ¿Cómo se llama aquí nuestra hojita? A ver, ¿cómo se llama nuestra hoja? ¿Cómo la tenemos nosotros a nuestra hoja? A ver, ¿quién me dice? Ojo que eso lo vamos a colocar entre paréntesis, comillas y el nombre de la hoja. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama nuestra hoja? Ah, ya acá. Habían preguntitas. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Andrea nos dice, ¿cómo eliminamos una etiqueta? A ver, antes de ir por acá. ¿Cómo eliminamos una etiqueta? A ver, si nosotros estamos en nuestro formulario y queremos eliminar una etiqueta, simplemente damos clic en el borde y con la tecla suprimir la eliminamos. ¿Ya? Repito, la etiqueta se selecciona y con la tecla suprimir la eliminamos. Eso para responderle perdón, era a Salvador. Salvador preguntó, ¿no? Y aquí Luis le dice, selecciona el cuadro y botón suprimir, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto, aquí. Si lo que quiero eliminar es esta etiqueta, ahí, clic en suprimir. Suprimir, y en algunos teclados no dice suprimir, sino dice delete, ¿no? Ya, porque eso me pasó el otro día, que me preguntaron y me dicen, pero yo no tengo suprimir, ya. En algunos casos dice delete. Entonces, para guiarnos aquí, sí, el formulario se llama registro de trabajador. Así es, perfecto. Muy bien, Luis, muy bien, Daniel, gracias. Continuamos. ¿Me confirmas también, Salvador, si pudiste eliminar tu etiqueta, ya? Ahora, vamos a escribir el código. Estamos visualizando aquí para que no haya ningún inconveniente. Por ejemplo, dice, a ver, una pregunta, dice Andrea. También se puede insertar un cuadro de opciones, por ejemplo, si quiero que el género sea femenino, masculino, también. Ok. Mire, nosotros aquí ahorita, para este ejercicio, hemos colocado solo a nivel de controles, etiqueta, cuadro de texto y comando. Pero, ya, a ver, voy a hacer aquí una pausa para responder lo de Andrea. Si yo pidiera otro formulario, mira cómo aquí me aparece formulario 2, ya, voy a darme cuenta que puedo insertar un cuadro combinado y aquí elegir una lista. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué carrera profesional estás estudiando, entonces yo puedo desplegar y poner administración, contabilidad, educación. Entonces, puedo elegir cuadro combinado. Ese es otro control, ¿no? O aquí también lo que dice su compañera, masculino o femenino. Esa es una forma. También nosotros podemos tener aquí esta casilla. ¿Cuándo se usa la casilla? Supongamos que yo te digo, ¿cuál es tu hobby? Y te pongo por acá,
bailar, ¿ya? Agrego otro y te pongo por aquí. Cantar, por aquí otro. A ver, bailar, cantar, nadar, etcétera, ¿ya? Y obviamente la persona que, a mí me gusta bailar y cantar. Entonces puede activar aquí y puede activar acá. Esto se llaman casillas. Las casillas de verificación permiten que tú puedes seleccionar más de una opción. Pero, por ejemplo, si no quieres colocar el sexo de femenino masculino con un cuadro combinado, puedes usar un botón. ¿Qué hace el botón? Tú puedes poner aquí masculino o femenino. Y entonces, lo que decía su compañera, ¿puedo marcar acá masculino o puedo marcar acá femenino? Ahí tienes otros controles. Tienes, por ejemplo, también acá un control de número. Mira. ¿Y para qué se usa este control de número? Porque de repente yo quiero hacer lo siguiente. Quiero poner aquí edad. Mira, quiero poner aquí la edad y luego quiero poner un cuadro de texto y, por ejemplo, aquí, yo acá puedo ir aumentando o disminuyendo la edad. Si puse, no sé, hay un mínimo que dice 18, con este puedo ir aumentando 19, 20, etcétera, etcétera. Entonces, no es que existan solo etiqueta, cuadro de texto y botón de comando. Eso es en el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Pero tú puedes usar los demás controles. Inclusive tienes un control, oye, yo quiero aquí la foto de mi trabajador. También puedes trabajar la foto. Entonces, hay varios controles. Pero recuerden, nosotros ahorita estamos trabajando un formulario que me permite ingresar mi DNI, mis nombres, mis apellidos, mi teléfono, mi dirección y mi correo, ¿no? Ese es el primer ejercicio que estamos haciendo. Pero ustedes se van a dar cuenta que podemos luego seguir avanzando y hacer otros ejercicios más donde utilicemos un cuadro combinado para elegir una lista. Por ejemplo, yo les hablaba de la carrera. Podría ser también de qué país eres, de qué ciudad. Ponemos la lista y tú seleccionas. Acá, las casillas de verificación cuando tú quieres elegir más de una opción. Los botones cuando quieres elegir una sola. El control de número para aumentar y disminuir. ¿Listo? Esos son otros controles que existen. Todos están aquí en la caja de herramientas o cuadro de herramientas. Eso para responder por ahí la pregunta de Andrea, ¿no? ¿Cómo reactivamos la pestaña proyecto? Ok, aquí tenemos otra pregunta. Mire, si yo cerré, por ejemplo, vamos a suponer, si yo cerré todo, regreso con Visual Basic. Si yo, por ejemplo, cerré aquí la ventana de proyectos o el panel de propiedades, recuerden que en ver, ya, en ver, tenemos la opción de explorador de proyectos. En ver, tenemos la opción de ventana de propiedades. ¿Ya? Repito, en ver. También podemos hacerlo con atajos. Yo puedo usar para el explorador de proyectos, control R. Y para el panel de propiedades, F4. ¿Ok? Miren, eso lo veo aquí. ¿Ve? En ver, explorador de proyectos,
también puedo usar control R. Ventana de propiedades, también puedo usar F4. ¿Listo? ¿Sí? A ver. Ahí me confirma Salvador. Andrea, gracias a ti por la pregunta. Perfecto. Por error lo borro. Ok, Salvador, no hay ningún problema. Recuerden que nosotros estamos aquí para aprender, ¿no? Por eso es que en esta ocasión, por ejemplo, yo les estoy colocando ahora el código que vamos a generar. ¿Para qué? Para que nos podamos guiar de tal manera que esto nos ayude al momento de establecer el código para nuestro formulario. ¿Listo? A veces nos equivocamos. Ayer, cuando estábamos trabajando, me salía un error en ese estudiante, ¿se acuerdan? Y era por el separador. El separador era una coma. Pero Excel y Visual Basic, que trabajan conjuntamente, son muy precisos y muy exactos, ¿no? Si es que yo me equivoco en uno, por más chiquitito, una coma es insignificante de repente para nosotros, pero así es, ¿no? Así es. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Decíamos, vamos a trabajar el código para ingresar nuestros datos. Lo primero que yo tengo que hacer es colocar aquí este texto, worksheet, hoja de trabajo, ¿no? Y tengo que especificar, entre comillas, cómo se llama mi hoja de trabajo, ¿ya? A ver, en nuestro caso, luego que yo llamo hoja de trabajo, worksheet, abro paréntesis y entre comillas coloco el nombre de la hoja, punto, rango, y ese rango es especificar en qué celda va a ir el primer mensaje. ¿Listo? Entonces, observamos aquí, nosotros estamos colocando en ingresar datos, worksheet, ya, esta es mi hoja de trabajo. ¿Cómo se llama mi hoja de trabajo? Aquí, entre comillas. A ver, pregunto, ¿se llama hoja 1? ¿Sí? Observen. Se llama hoja 1. Ustedes se van a ir. ¿Qué nombre le dieron, no? Por ejemplo, acá mi hoja se llama práctica. Si yo le coloco entonces aquí, tendrá que ir con el nombre tal cual, práctica, ¿no? ¿Ya? Y observen, nosotros hemos indicado que nuestra hoja de trabajo tiene un rango que nosotros vamos a definir en qué celda. En este caso, para el DNI, le vamos a colocar en la celda A1. ¿Listo? Entonces, vamos también ahora a colocar acá worksheets, punto, rango. Ese rango también lo colocamos entre comillas. Pero observen, yo no le puedo poner en A1, porque en A1 está DNI. Tendría que colocarle en A2, porque aquí es donde quiero que aparezca mi primer DNI. Entonces, en esta programación que yo tengo, le voy a colocar que el rango aparezca a partir de A2, ¿ya? Y luego que yo le coloco a partir de A2, le vamos a asignar un valor, ¿no? Un valor que va a ser igual al mensaje del texto que estamos ingresando. Entonces, para ello, vamos a irnos aquí a nuestra programación y miren, vamos a colocar en A2. Recuerden que aquí nosotros le vamos a asignar un valor. ¿Y cuál es ese valor? Le vamos a decir, ok, el valor va a ser igual a, colocamos ME, text box 1, que es lo primero que tenemos ahí, punto value. Y lo mismo
todo esto igual, repetimos. Primero decimos, en la hoja de trabajo denominada práctica, específicamente en el rango A2, vamos a colocar nuestro texto 1, ¿ya? Y esto mismo, a ver, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, voy a ejecutar esto? Miren, yo coloco aquí 40, 40, 52, 11. Si yo le doy clic en ingresar datos, miren cómo aquí en mi Excel ya se ingresó. ¿Listo? Repito, ¿ya? Repito una vez más, atentos. Primero, voy a llamar a la hoja de trabajo. Y en este caso, mi hoja de trabajo es Worksheet práctica. ¿Por qué le llamo práctica? Porque miren su hoja de trabajo. Su hoja de trabajo se llama práctica, ¿cierto? Ustedes le cambiaron el nombre aquí, a la hoja. Práctica. Segundo, cuando yo llamé Worksheets práctica, punto, aquí viene el rango. Y el rango es decirle en qué celda va a aparecer el DDI. En mi caso, yo le estoy poniendo en la celda A2. ¿Por qué no le puse en la A1, como por ejemplo acá se indicaba la diapositiva? Porque, ojo, yo tengo aquí en A1 el título del campo, ¿no? Que en este caso es DNI. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado ahí. Ahora, vamos a hacer lo propio para nombres, para apellidos, para teléfono. Y para eso vamos a repetir el procedimiento. Observamos. Repetimos acá la sintaxis. Worksheets, abro paréntesis, entre comillas, coloco el nombre de mi hoja, en mi caso mi hoja se llama práctica, punto, rango, ahora viene el segundo. ¿Y cuál es el segundo dato que yo tengo aquí? Mire, DNI, luego vienen nombres. Y nombres, ¿dónde quiero que aparezca? En B2, ¿verdad? Por eso es que acá yo lo que voy a hacer es decirle en el rango B2, coloca el valor del mensaje 2. O sea, le estoy diciendo que lo que yo agrego aquí en este text box 2, esto lo agregue acá, en la celda B2. ¿Ya? En la celda B2. ¿Listo? Y lo mismo será para apellidos en C3, para teléfono en D2, C2, E2 y F2. De la siguiente manera, observemos, ¿ya? Vamos por acá, nuevamente, Worksheets, porque esta es mi hoja de trabajo, denominada práctica, a la cual necesito que en la celda rango, acá, en la celda C2, aparezca, ¿qué cosa? Aparezca el mensaje que se agregó en el text box 3. Punto. Su valor. ¿Listo?
¿Cómo sé que es Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3? Porque mira, si tú le das doble clic al formulario y seleccionas, mira, el cuadro de texto tiene un nombre, Textbox 1. El cuadro de texto tiene un nombre, Textbox 2. El cuadro de texto de apellidos, Textbox 3. El de teléfono, Textbox 4 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, regresamos para terminar nuestra programación. ¿Listo? Aquí vamos a colocar en el rango de 2, muéstrame el contenido, el mensaje del Textbox 4. Luego, en E2, el del texto de Box 5. Entonces ya tengo DNI, nombres, apellidos, teléfono, email, y me queda uno más, que en este caso es la dirección. La dirección, ¿ok? A ver, vamos a ejecutar. Coloco, miren aquí, coloco 4040, 5211, mis nombres, Jesús Milagros, mis apellidos, Córdoba Arbulú, teléfono 952-10-402. Acá falta 7. Listo. Mi email, jesusmilagros@gmail.com y mi dirección, Platón, número 232, Urbanización La Noria. Completo todos los campos y ahora le doy clic en ingresar datos. Y mira lo que pasa. Aquí está, ¿ve? Aquí está Jesús Milagros, aquí está Córdoba Arbulú, aquí está mi teléfono. Si yo voy a agregar de otra persona, igualito, me aparecerá en la 2, en la 3 y así sucesivamente. Ahorita acabamos de ingresar de un trabajador, ¿no es cierto? De un trabajador. Voy a cerrar aquí y voy a hacer una pausa para que ustedes me comenten. A ver, por aquí. ¿Dónde se ejecuta? Nos dice Eladio. Eladio, ejecutamos de dos maneras. Una primera forma es que pulsemos la tecla F5. Y otra forma es que, observa, debajo de la ficha formato está la barra que tenemos aquí, esta barrita en la cual encontramos los botones de guardar, de insertar formularios, y también tenemos ahí un triangulito que va hacia el lado derecho, de color verde. Ese es para ejecutar. Entonces hay dos formas, con ese triangulito o con F5. ¿Ya? O con F5. ¿Me confirmas? Sí. Eladio, ¿lo encontraste? Ok, muy bien. Ah, perfecto, Eladio, claro que sí. Miren, Eladio me indica si es que necesitamos ahí esta primera partecita que acabamos de probar. La vamos a colocar aquí. ¿Ya? ¿Listo? Ah, ahora lo vamos a ir haciendo, no te preocupes. Miren, ahí les acabo de copiar este código que hemos generado para el primer botón.
que es el botón de ingresar los datos. ¿Ya? Que es para el botón de ingresar datos. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, que ya probamos aquí, ya insertamos los datos? Por ejemplo, yo ahorita pongo otro, 40, 13, 38, 37. Y coloco aquí los datos. Por ejemplo, no sé, a ver, por acá completamos datos. Ximena, Vaca, Alvarado, y por aquí coloco teléfono. A ver, veamos. 960-251-773. Y por aquí coloco su correo, ximenavacalvarado@outlook.es. ¿Ya? Y aquí nos vamos con su dirección. Por ejemplo, a ver, Inca Roca, número 163. Observen lo que va a pasar ahora. Si yo aquí le doy clic en ingresar datos, miren lo que va a suceder. Los datos se van a chancar, se van a reemplazar. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando nosotros hemos colocado la programación, le hemos dicho que en la hoja práctica, en el rango A2, nosotros coloquemos todo lo que escribimos en el textbox 1. Y de la misma forma, hemos colocado para el rango B2, donde iban a estar los nombres, en el C2 para los apellidos, en el D2, pero todo está en la fila 2, ¿cierto? Por eso es que aquí, a la medida de lo que nosotros vamos agregando, en el Excel se va reemplazando. Mira, tú le dijiste que se coloque en A2, en B2, en C2, en D2, E2 y F2. Ahora, lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es colocar aquí, ¿no? En nuestra programación, como luego que terminó de ingresar los datos, una vez que se terminó de ingresar los datos, este es para ingresar. Ahora vamos a colocar para que pasemos nuevamente al DNI y se siga agregando, ¿no? El segundo registro, el tercer registro, el cuarto registro y así sucesivamente. Porque ahorita me permite ingresar de un trabajador. ¿Listo? ¿Ya? Pero vamos por partes. Primero, veamos si todos los que se encuentran en la sala han podido ingresar la información de su primer trabajador. Recuerden que esta sesión viene en dos partes. El día de hoy nosotros estamos aprendiendo a insertar unos controles, configurar algunas de sus propiedades y acabamos de trabajar nuestro primer botón, que es para ingresar los datos. Ahora vamos a trabajar nuestro segundo botón, que es para cancelar. ¿Qué pasa si yo estoy colocando los datos, pero luego quiero cancelar? Entonces, ahí. De aquí, la segunda parte está relacionada a, ya ingresé todos los datos de un trabajador. ¿Cómo tengo que hacer para ingresar de 2, de 3, de 4? ¿Qué líneas de programación vamos a agregar? Y también, ¿qué pasa si yo ya tengo, por ejemplo, de 10 trabajadores, su información agregada, pero quiero buscar a un trabajador y que se reporte su número de DNI,
sus nombres, sus apellidos, su teléfono, su email y su dirección. O quiero eliminar de esos 10, quiero eliminar a 2 trabajadores porque se fueron de la empresa y ya no laboran más. Entonces tenemos ahí otros procedimientos que los vamos a trabajar también. ¿Ya? No se me desesperen que vamos de a pocos y vamos avanzando para que todos puedan comprender. ¿Listo? Ok. Aquí, bueno, les había compartido el código. No se olviden, ¿ya? Si, por ejemplo, mi hoja, y aquí vamos a la diapositiva, si, por ejemplo, mi hoja no se llama hoja 1, entonces yo aquí, perfecto, siempre va a ir hoja de trabajo, ¿ya? Y luego le coloco el nombre. Nosotros le hemos puesto práctica porque así se llama nuestra hoja. Pero ¿qué pasa si alguien no le cambió el nombre? No le puso práctica. Entonces tendrá que colocar hoja 1. Recuerda aquí que tenemos un rango y aquí va a ir la celda donde se tiene que agregar los datos. La celda donde se va a agregar los datos. ¿Pero qué datos? El que colocamos en el text box 1, o sea, en el primer cuadro de texto. En B2, el text box 2. En C1, el text box 3, y así sucesivamente. Ahora, si es que yo estoy trabajando, pero resulta que quiero anular ese proceso, lo único que tengo que hacer es escribir este texto, un load me, que lo que va a hacer es cancelar el proceso. Observemos. Le vamos a dar clic a nuestro botón cancelar, doble clic, y mira, ya estamos en el otro comando, en el cancelar. Y yo voy a escribir, ¿no? Un load me. Entonces, vamos a probar. Ejecutamos, yo voy a colocar la información. ¿Listo? Colocamos la información aquí. Y luego la dirección. Y observen, ¿qué pasa si yo estaba escribiendo y después digo, no, este trabajador ya no está en la empresa? Cancelo y regreso. ¿Ya? Entonces, repito, este botón de cancelar es para anular todo lo que yo estaba ingresando y regresar a mi ventana de Visual Basic. ¿Qué tuve que escribir ahí? Un load me. A ver, veamos ahí cómo vamos. Escuché, Andrea nos dice, escuché que hay una forma de adicionar agregando un código. Claro, hace un momento les decía, cuando nosotros estamos ingresando la información, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es para una fila en particular. En este caso es para la fila 2, pero de aquí vamos a querer agregar para la fila 3, para la fila 4, para la fila 5. Entonces, es cierto lo que nos indica Andrea de que hay un código que tenemos que agregar, cierto. Vamos a agregar un código. Ese código está relacionado con agregar una fila. Y en este caso, observen, row, ¿ya? Estamos en inglés aquí, row es el término para las filas. Y cuando nos dice +1,
significa que voy a agregar una fila. En programación existen términos como, por ejemplo, trabajar con condicionales, trabajar con ciclos repetitivos. Entonces, en este caso, la indicación está relacionada con que cada vez que nosotros queremos agregar los datos de un trabajador, se va a tener que repetir el proceso de más una fila, ¿no? Voy a agregar un cuarto trabajador con todos sus datos, más una fila, ¿ya? Entonces, sí, Andrea, agradezco mucho tu participación porque efectivamente nosotros lo que vamos a tener que hacer es ir agregando más filas para que luego nuestro Excel no se quede aquí chancando la información, ¿no? O reemplazándola, sustituyéndola, sino que yo tenga acá una fila 3, una fila 4, una fila 5, y así tantas veces hasta completar una data de trabajadores, de clientes, de pacientes, conforme sea necesario. ¿Listo? Pero recuerden, nuestros procesos están separados para lograr una mejor comprensión. Ahorita, lo relacionado con este día es que nosotros podamos insertar nuestro formulario. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso para consolidar todo. Insertar nuestro formulario. Recuerden que para insertar el formulario tengo también dos formas. La forma número 1, que es a través de la ficha. Ficha insertar, formulario. La otra forma es que yo utilice el botón que encuentro en la barra que está debajo de las fichas. Aquí el segundo botón dice insertar formulario. Entonces tengo dos formas de hacerlo. Luego hemos indicado que nosotros tenemos, uno, el formulario como tal, que ahorita se llama user, por ejemplo acá, Fortran. ¿Y dónde me dice eso? En su panel de propiedades, que está aquí, ve. User Fortran. ¿Cómo cambio el texto? No es aquí. A veces nos confundimos. Ah, cambiamos el nombre acá. No, este es el nombre del formulario como tal, pero su título se cambia aquí, en Caption, ¿no? Por ejemplo, yo quiero registrar pacientes. Registro de pacientes. Es en Caption donde yo puedo hacer el cambio. ¿Ya? Ahora, ¿puedo cambiar algunas otras propiedades? Sí. Hemos dicho que podemos en font cambiar el tipo de letra, el estilo, el tamaño, ¿no? Podemos cambiar. ¿Dónde más puedo cambiar? Puedo cambiar el color. Para eso, adicional al nombre, yo ya puedo trabajar los controles. Y hemos mencionado el día de hoy el control etiqueta, que no es más que el texto que precede. Tiene un nombre, el control, que es label, pero su contenido lo cambio en caption, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo lo que quiero es que me dé los nombres del paciente. Ahí está. Nombres del paciente. Ahora, de la misma manera, ¿no? Yo puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar el tamaño. Ahí está, ¿no? Si quiero el color, debajo, ¿no? For color. Ahí hay. Colores. ¿Listo? Ok. Una vez que yo ya trabajé con la etiqueta, recuerden que para colocar los datos usamos un cuadro de texto. Y este cuadro de texto es vital. ¿Por qué?
porque en el cuadro de texto es donde va a ir como que la respuesta. Y a nivel de código, nosotros usamos el contenido que se digita aquí. Ahora, acá sí, por defecto su nombre dice textbox. Nosotros no le hemos cambiado el nombre. Pero ¿qué pasa si alguien me dice, Miss, y yo le puedo cambiar el nombre? Por ejemplo, yo le puedo poner TXT nombres, ¿sí? Y al momento de hacer la programación, ¿le puedo poner TXT nombres? Por supuesto. Mira, vamos a hacer acá, ¿ya? Nombres. Y, por ejemplo, por acá, le voy a poner nombres. Y en Caption voy a cambiar acá para ponerle, por ejemplo, universidad. ¿Ok? A ver. Igual puedo hacer los cambios con respecto al tipo de letra, al tamaño, ¿ya? Y cuando inserto mi otro cuadro de texto, de la misma manera, ¿no? Si yo le quiero hacer aquí un ajuste, yo le cambio su nombre, le digo, este es el TXT Universidad. Entonces, cuando inserto mi botón y le quiero poner aceptar para ingresar el dato, miren, lo que yo hago es, llamo a la hoja, Word, Sheets, voy aquí a colocar entre comillas el nombre de la hoja, ya, miren, luego voy a indicarle en qué rango, por ejemplo, yo quiero colocar en el rango A4, vamos a suponer, ¿listo? Y le voy a decir que esto sea igual al mensaje que se había colocado, pero miren acá. Aquí es donde yo voy a decir. Normalmente, el nombre que yo selecciono era textbox, ¿no? Pero recuerda que tú le has dado un nombre, TXT nombres. Entonces ya no puedo poner Textbox 1, Textbox 2, ya no, porque ya le diste un nombre distinto. De la misma manera aquí, ¿no? Worksheets. ¿Cómo se llama tu hoja? Ah, mi hoja se llama práctica. Muy bien. ¿Y dónde quieres que aparezca el nombre de la universidad? En la celda B4. ¿Ok? Punto. Y valor, ¿el valor de quién? Del texto que colocaste en TXT Universidad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a ejecutar, ¿no? Yo le pongo nombres, por ejemplo, Rosa María. Y le pongo universidad, por ejemplo, a ver, UNT. Al momento de darle clic en aceptar, miren, aquí me apareció en A4, Rosa María, y en B4, UNT. Entonces, tranquilamente, o le asigno un nombre, TXT nombres, TXT universidad, o lo dejo como un control combinado. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí cuadro de texto, tenemos etiqueta y tenemos también comando. El día de mañana nosotros vamos a aprender cómo agregar el código para agregar por lo menos 10 registros.
cómo hacer la búsqueda y cómo eliminar alguno de ellos. Pero vamos a aprovechar también para dentro de los controles agregar 2 controles más, ya sea un botón de opción que explicábamos hoy día ante la consulta de Andrea, o puede ser una casilla de verificación. La diferencia entre el botón y la casilla es que el botón amerita un solo estado. O es femenino o es masculino. O de repente le descuentan o no le descuentan. Es lo uno o lo otro. ¿Es estudiante o no es estudiante? En cambio, la casilla permite que tú puedas marcar más de una opción. Hace un momento decíamos, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta nadar, me gusta saltar, varias opciones. ¿Listo? También puede ser que trabajemos con un cuadro combinado, ¿no? Donde a partir de esta flechita yo voy a poder seleccionar de una lista, ¿no? ¿Ok? Por lo menos 2 controles más para que tengamos ahí el abanico de posibilidades de trabajar formularios usando estos controles. Por ejemplo, hay formularios que nos permiten que nosotros podamos calcular cuánto te puede costar una computadora, ¿no? Costo, descuentos, también el sueldo de un trabajador. Entonces, a partir de estos datos, ¿ya? Les vamos a compartir en la próxima clase también algunos formularios con sus códigos para que ustedes los tengan ya a manera de práctica. ¿Listo? Ok. Segundo, estamos trabajando Excel de la mano con Visual Basic. Lo que pasa es que como estamos en el nivel avanzado, las últimas sesiones están relacionadas a crear formularios en Excel usando Visual Basic. Por eso es que estamos trabajando con esta ficha en Excel que se llama desarrollador y desde la cual accedemos a Visual para trabajar algunos formularios con un código en particular. ¿Listo? Seguramente luego vas a poder nivelarte con el video para que estés listo y mañana continuamos con nuestra clase. No vayan a eliminar este archivito con el que estamos trabajando porque mañana vamos a continuar la segunda parte. ¿Ya? Listo. Gracias también a ustedes. Nos estamos viendo. Ah, excelente. Es una muy buena aplicación, Andrea, de crear una calculadora.